En este video hablaremos acerca de los sensores de presión, tipos, funcionamiento, características y modo de comunicación. Para entender mejor el tema, definiremos un sensor. Un sensor es un dispositivo capaz de detectar magnitudes físicas o químicas y transformarla en variables eléctricas. En nuestro caso, la magnitud física a medir sería la presión. Definición de presión. La presión es una magnitud física que mide la proyección de la fuerza en dirección perpendicular por unidad de superficie. Entonces definimos la presión como la cantidad de fuerza ejercida por unidad de área. Sensor de presión. Un sensor de presión es un dispositivo capaz de medir la presión de gases o líquidos. En este contexto, la presión es una expresión de la fuerza necesaria para impedir la expansión de un fluido. Los sensores de presión funcionan como un transductor, es decir, generan una señal en función de la presión a la que se someten. Para los propósitos de este artículo, esa señal es eléctrica. Tipos de sensores. Sensor de presión absoluta. Hay sensores de presión relativa, los que a su vez se dividen en sensores de presión manométrica y sensores de presión relativa normalizada, y asimismo los sensores de presión diferencial. Sensores de presión absoluta. Miden la presión con respecto a una cámara de referencia cercana al vacío. En un sensor de presión absoluta, el segundo lado de la membrana se somete a vacío y su deformación corresponde exactamente a la presión medida. Sensores de presión relativa, los que a su vez se dividen en sensores de presión manométrica. Son aquellos empleados para medir la presión en relación con la presión atmosférica presente en ese momento, y su deformación equivale a la diferencia entre la presión medida y la presión del ambiente. Sensores de presión relativa normalizada o de referencia constante. Son como los sensores de presión relativa que miden la presión con respecto a una presión fija, en lugar con respecto a la presión atmosférica existente. Sensores de presión diferencial. Determinan la diferencia entre dos presiones y se pueden utilizar para medir caídas de presión, niveles de fluidos y caudales. La ventaja más evidente de un sensor son los sensores de presión absoluta, ya que radican en que siempre miden en relación con la misma presión de referencia, que es el vacío. Por lo tanto, no se ve afectado por los cambios en la presión atmosférica. Funcionamiento. En el funcionamiento podemos encontrar resistivos, piezoresistivos, capacitivos y piezoeléctricos. Los resistivos. Estos sensores se basan en la medida de la variación de la resistencia inducida por la deformación en función de la presión. Los más comunes tipos de sensores resistivos podemos encontrar los potenciómetros y las galgas extensiométricas. Las galgas extensiométricas son estas que podemos observar en la imagen de aquí abajo. Son sensores capaces de medir deformaciones basados en efectos mecánicos. Piezoresistivos. Consisten en una membrana principalmente de silicio con galgas extensiométricas integradas que detectan la deformación de la presión aplicada. Capacitivos. Son aquellos en los que la variable a medir se ve reflejada en un cambio de la capacitancia de un elemento, ya sea por una alteración de la constante dieléctrica o de la estructura del elemento. Los sensores capacitivos utilizan una cavidad de presión y una membrana para formar un condensador variable.
La membrana se deforma cuando se aplica presión y la capacidad se reduce de manera proporcional. Este cambio en la capacidad se puede medir eléctricamente y correlacionarse con presión aplicada. Estos tipos de sensores están limitados a presiones bajas. Piezoeléctricos. El principio de los sensores piezoeléctricos se basa en un efecto físico que sucede en unos pocos cristales no conductivos, como el cuarzo. Cuando se comprime el cuarzo, se produce una polarización eléctrica en superficies opuestas. Características. Características generales de los sensores piezoresistivos. Son caracterizados por ser de bajo costo, por tener una construcción simple y durable. Son utilizados en aplicaciones de alta y baja presión y pueden medir presión absoluta, manométrica y diferencial. Capacitivos y piezoeléctricos. Son caracterizados por ser estables y lineales, sensibles a altas temperaturas, aunque son complicados de instalar. Los piezoeléctricos responden rápidamente a los cambios de presión, pero a su vez esto lo hace menos rentables. Modo de comunicación. Pues una de las formas de comunicación es de tipo físico, mediante la fuerza ejercida por un gas o líquido, que son los más comunes de verificar con este tipo de sensores. Como diapositiva final encontramos un ejercicio donde dice que si la exactitud de un manómetro es de más o menos 5%, como lo indica aquí, de amplitud, y este indica 150 libras por pulgada cuadrada, es lo que significa las siglas PSI, y su rango es de 0 a 200 libras por pulgada cuadrada. ¿Cuál será el valor de la presión? Pues aquí podemos notar una fórmula que dice la exactitud es igual al error máximo sobre la amplitud por 100. Pero como podemos observar en el problema, la exactitud nos la da que es de más o menos 5% de amplitud. El rango es la amplitud, que es de 0 a 200 libras por pulgada. Entonces el valor de la presión será, aquí está el resultado, que nuestro manómetro indica 150 libras por pulgadas cuadradas. La operación quedaría de la siguiente forma: 0.5, que es la exactitud del manómetro, por el rango, que es de 0 a 200 sobre 100. Entonces esto es igual a 150 más menos 1 libra por pulgada cuadrada. Entonces el valor de la presión será entre 149 y 151 libras por pulgadas cuadradas. Bueno, llegamos hasta el final de las diapositivas. Como pudimos ver en este video, nos explica qué son los sensores, qué es la presión y qué es un sensor de presión, así como los tipos, su funcionamiento, sus características y el modo de comunicación empleados en esos sensores. Eso es todo en el video. Gracias.